Amados hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio de poder compartir la palabra de nuestro Dios y nuestro tema para el día de hoy es alcanzando el favor de Jehová. Quisiera que antes de entrar en el estudio de la palabra de Dios, me acompañen a elevar una plegaria al Todopoderoso. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos las gracias porque usted nos regala la vida, porque usted está siempre al cuidado de cada uno de nosotros, sus hijos. Y así también, bendito Padre, le damos gracias porque nos concede esta oportunidad de poder compartir el mensaje de su santa palabra. Pero antes de hacerlo queremos suplicarle que nos perdone todos nuestros pecados, que nos limpie de toda contaminación que haya en nuestro corazón, de toda obra que haya sido con injusticia, que haya carecido de verdad, que haya carecido de misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder tener una vida de santidad, de rectitud, que podamos aprender a amar su palabra y a vivir por ella. Le pedimos, Padre bendito, de que usted nos ayude en esta meditación, dirigiéndonos por medio del poder de su Espíritu Santo, para que podamos ser edificados, podamos tener crecimiento espiritual. Gracias, bendito Dios, y le pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar en el tema alcanzando el favor de Jehová. Cuando nosotros, amados hermanos, hablamos de el favor del Señor, estamos hablando de la aceptación, de la aprobación que Él da al ser humano. Hallar el favor del Señor es también recibir ese apoyo, esa provisión, ese poder, ese gozo que viene de parte de Él. Vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 2. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas Él condenará al hombre de malos pensamientos. A menudo nos preguntamos, ¿cómo puedo yo agradar al Señor? ¿Cómo puedo recibir el favor de Él? Y la respuesta la encontramos en las Santas Escrituras, a través de los ejemplos de aquellos santos hombres del ayer, que mediante la obediencia y su temor reverente alcanzaron un buen testimonio delante de Dios, alcanzaron esa aprobación de parte de Dios. Vemos, por ejemplo, el caso de aquel patriarca llamado Noé, el cual la palabra de Dios testifica que él y su familia fueron los únicos que fueron hallados justos delante de Dios, porque toda la generación contemporánea de Noé se habían extraviado del camino de la justicia y de la verdad, y se habían vuelto una sociedad violenta. Se habían alejado de los designios de nuestro Dios, a tal grado que en Génesis capítulo 6
Del versículo 6 al 8 nosotros leemos que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la faz de la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. En medio de esa sociedad que se había alejado de los propósitos de Dios, ahí encontramos al patriarca Noé, el cual halló gracia, halló el favor de nuestro Dios. En el capítulo 7, versículo 1 de Génesis dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé había consagrado su vida a nuestro Dios. Era un hombre tan obediente que cuando Dios le dice que se construya un arca conforme a las medidas que Dios le ordenó, de esa manera él la hizo. Dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y también leemos en Génesis capítulo 7, versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Este hombre era tan obediente que no dejaba de lado ninguna de las palabras ordenadas por el Señor, sino que con diligencia procuraba cumplir al pie de la letra lo que el Señor le ordenaba. Y es esa obediencia que se traduce en justicia. Es esa obediencia la que hace que alcance esa gracia, esa misericordia, ese favor de parte de Dios. Por eso en nuestro verso base nos dice de que el bueno alcanza el favor de Jehová. Alcanza esa bendición. El Señor lo rodea de bienes. Salmo 5:12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, y como un escudo le rodearás de tu favor. Tener el favor de Dios entonces también es tener esa protección, esos cuidados paternales. Noé, al haber alcanzado ese favor de Dios, fue salvado de aquel tremendo diluvio que vino sobre la faz de la tierra. Él y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, fueron los únicos que sobrevivieron a aquella catástrofe. Pero fue por la obediencia, fue por la justicia que ellos practicaban, que Dios pudo mostrarles ese favor. Él es un escudo que nos rodea cuando nosotros hacemos su voluntad. Solo aquellos que están viviendo en obediencia pueden experimentar esos cuidados de nuestro Dios. Quisiera leer, hermanos,
lo que dice el libro de Job en su capítulo 29, versículos del 2 al 4. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Estas fueron las palabras de Job cuando estaba enfermo, estaba empobrecido porque todos sus bienes le fueron arrebatados por Satanás. Dios había permitido que el enemigo le tentara. Y en un momento él llega a pensar que Dios ya no era el mismo con él, que él ya había dejado de gozar de su favor, de su misericordia, y comienza a recordar el tiempo pasado y dice: recuerdo cómo era mi vida hace unos meses, cuando Dios me guardaba y hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, y yo caminaba en luz en medio de la oscuridad. Ese es el favor de Dios, que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor nos muestre su bondad y nos conceda la paz, nos conceda la tranquilidad. Pero el favor de Dios va más allá de los tiempos de bonanza, de los tiempos de bienestar. El favor de Dios está aún en medio de la prueba. Aun cuando pasemos por las aguas, no te anegarán, dice su palabra. Y cuando pases en medio del fuego, no te quemarás. Ahí está la misericordia. Ahí está el cuidado de nuestro Dios. Pero Job pensaba de que el hecho de no estar en ese momento disfrutando de esa abundancia, de esa buena salud, indicaba que el favor de Dios se había alejado. Por eso más adelante él dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me humillo delante de ti, porque Dios no le había abandonado. Pero él dice: en los días de mi juventud recuerdo cómo era mi vigor. Dios velaba mi tienda, es decir, velaba mi casa, mi familia estaba protegida. Y claro que Dios, hermano, extiende esa misericordia a aquellos que guardan sus mandamientos. Nosotros podemos leer en Salmo 112, ahí nos habla de ese gran favor que alcanzan aquellos que le temen. Dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, y gobierna sus asuntos con juicios, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos sus deseos. Reparte, da al pobre, y su justicia permanece para siempre, y su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá.
Aquí vemos las bendiciones que se obtienen al tener una obediencia genuina a los mandamientos del Señor, y no como una carga pesada y gravosa, sino como un deleite, como un gozo el poder andar en los caminos del Señor. Aún nuestra descendencia, dice, será poderosa en la tierra. El Señor entonces quiere mostrarnos su favor, pero para ello nosotros debemos amarlo a Él, ponerlo en primer lugar. Nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El Señor le había dicho a Israel que debía amarlo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Debía de adorarlo, de honrarlo y poner en alto su nombre. Y el Señor les había prometido que a causa de esa fidelidad les vendría bien cuando ellos dieran oído a su voz y pusieran en práctica sus mandamientos. Las bendiciones les iban a alcanzar. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Para alcanzar ese favor es necesario vivir en obediencia. Nosotros, hermanos, hemos alcanzado ese favor de parte de Dios, porque también Él nos ha hecho sus hijos. Y ahora formamos parte de un pueblo singular, único de entre todos los pueblos. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en Efesios 1:7 dice la palabra que también hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Hemos alcanzado una posición tan elevada de pertenecer a ese pueblo especial. Pero para ello también, y mantenernos en esa gracia, en esa aprobación de parte de Dios, vivir en esa atmósfera espiritual que nos cubra y que nos asegure la bendición de Dios y el cumplimiento de sus preciosas promesas, y finalmente también podamos obtener la salvación, es necesario obedecer. Es necesario escoger vivir con el favor de Dios antes que escoger vivir sin el favor de Dios. ¿Y cómo una persona puede escoger vivir en el favor de Dios? Entregándole al Señor su vida, amándole de todo su corazón, cuidando de que nuestras intenciones, nuestras acciones y pensamientos siempre sean conscientes, sinceras, sin apariencias ni dobleces, guiadas por el Espíritu de nuestro Dios, con un corazón limpio, con un corazón contrito y humillado. El Señor, amados hermanos, mostró su favor a Noé, ya lo vimos. El Señor también mostró su favor también a aquella
mujer virgen de Israel llamada María. Cuando el ángel le visitó, le dijo: salve, muy favorecida, bendita eres entre todas las mujeres. El Señor le había favorecido, dándole el privilegio de ser el instrumento mediante el cual vendría a esta tierra el Salvador del mundo. El ángel le dice que es muy favorecida. Pero ¿qué es lo que esta sierva del Señor había hecho para alcanzar tan grande privilegio? Para ser una mujer tan dichosa entre todas las mujeres doncellas de su tiempo. Ella fue la elegida de parte de Dios, porque vio Dios en ella esa santidad, vio en ella esa obediencia, y por eso fue muy favorecida. Nosotros somos muy favorecidos, hermanos, porque estando muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida juntamente con Él. Siendo nosotros enemigos, fuimos reconciliados mediante su muerte y alcanzamos salvación mediante su resurrección. Y no porque nosotros hayamos hecho obras de justicia, sino por el puro afecto de su voluntad, porque Dios ha querido mostrar en nosotros la riqueza de su gloria. Dios ha querido hacernos de su familia, de su linaje, y el favor más grande que la humanidad ha recibido es a Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida en expiación por nuestros pecados. Ese es el don, el regalo más grande. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Aún no está usted viviendo en el favor de Dios? ¿Aún está alejado de hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, y está resistiendo a ese llamado? Es tiempo de venir a Jesús, entregarle su vida y obtener ese favor inmerecido de parte de Dios. Segundo libro de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. El Señor, hermanos, es conocedor de todas las cosas, es omnisciente, y Él sabe a aquellos que temen y tiemblan a su palabra, aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, le adoran, y el Señor muestra ese poder a favor de ellos, ese poder tan grande se pone a la disposición de aquellos que están dispuestos a seguirle, a obedecerle. La palabra de nuestro Dios, entonces, hermanos, nos dice de que todo aquel que es obediente, que guarda su palabra, que guarda sus mandamientos, alcanza el favor de nuestro Dios, y Dios lo bendice y lo rodea, y alcanza también una buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Nuestro Dios entonces
quiere mostrarnos ese favor. Vea lo que dice Efesios capítulo 1. Y vamos a leer lo que dice el versículo número 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y sigue hablando este capítulo de las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo. Pero el mayor regalo es Jesús, su unigénito. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si usted tiene a Jesús en su corazón, usted ha recibido el favor más grande. En esta hora, hermanos, dejo esa invitación para venir al Señor y entregarle su vida. Y el Señor le rodeará de sus favores, le dará su aprobación, su apoyo, su provisión. Él será su guardia. Él será el que corone de favores, de misericordia su vida. Él será su sanador. Él será esa luz en medio de la oscuridad. Él hará resplandecer su rostro sobre usted y le mostrará las abundantes riquezas de su gracia. Que el Señor, amados hermanos, les bendiga abundantemente. Es mi deseo. Paz a cada uno de vosotros.